Svetlana tiró bruscamente de la manija de la pesada puerta de la sala de reuniones, casi derramando el cubo de agua que llevaba. «Perdón, creí que no había nadie aquí», murmuró, al ver, detrás de la larga mesa de madera pulida, a un grupo de hombres distinguidos con trajes caros. Antes de que continuemos, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando. Veamos hasta dónde llegan nuestras historias. Pasen, pasen. Justo hemos terminado la parte principal, dijo uno de ellos con un gesto despreocupado. Era un joven abogado, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa blanca y radiante. Svetlana se adentró torpemente en la sala, arrastrando la fregona y los productos de limpieza, seguida de su pequeña Alenka, que se agarraba al dobladillo de su bata de trabajo. «Mamá, ¿puedo sentarme en un rincón?», preguntó la niña. «Seré muy silenciosa», susurró. Svetlana asintió y acomodó a su hija en un pequeño sofá junto a la pared. Con 25 años, Svetlana Voronova llevaba ya 3 años trabajando como empleada de limpieza en el prestigioso Centro de Negocios Imperial. De complexión esbelta, cabello castaño recogido en un moño impecable y ojos gris azules aún hermosos pese al cansancio, parecía más joven de lo que realmente era. Tras divorciarse de su esposo alcohólico, tuvo que criar sola a Alenka, de 6 años. Este trabajo, aunque modesto, le proporcionaba un ingreso estable y la posibilidad de llevar a su hija a los turnos nocturnos en ocasiones. Alenka era una niña excepcional, tranquila, observadora, con grandes ojos castaños y rizos oscuros. Amaba leer y conocía de memoria numerosos cuentos en distintos idiomas. Svetlana pensaba, con orgullo y cierta preocupación, que su hija había superado claramente el nivel de su jardín de infancia, donde las maestras solo podían encogerse de hombros ante sus habilidades. «Muy bien, señores, hagamos un resumen», dijo el abogado con voz resonante, llenando la sala mientras Svetlana comenzaba a fregar meticulosamente el piso en un rincón lejano, procurando no hacer ruido. El hombre, que se había presentado antes como Anton Sergeyevich Krylov, era un típico representante de la nueva élite empresarial, 32 años, graduado de una universidad prestigiosa, modales impecables y una absoluta confianza en sí mismo. Sus compañeros, 3 banqueros de mediana edad, escuchaban atentamente mientras él agitaba un fajo de documentos. El contrato había sido redactado en 2 idiomas, tal como habían solicitado. Las condiciones principales del crédito estaban expuestas con absoluta claridad. La tasa de interés era del 12% anual y la garantía consistía en la propiedad inmobiliaria de su socio en Alemania, el señor Müller. Víctor Pavlovich Gromov, el banquero más experimentado, un hombre de 50 años con mirada penetrante y entradas canosas, asintió. «Excelente, Anton Sergeyevich. Müller llega mañana por la mañana. Firmaremos todo antes del mediodía. 50 millones de euros es una suma considerable, pero su negocio vinícola lo justifica». Los otros 2 banqueros, Igor Nikolaevich Sidov, un hombre corpulento con entradas, y Mikhail Dmitrievich Karpov, delgado y nervioso, con los ojos inquietos, asintieron a modo de conformidad. La bodega en el Valle del Rin es una mina de oro, especialmente las parcelas que ofrece como garantía, añadió Sedov, ajustándose las gafas. Svetlana continuaba fregando el suelo, acercándose cada vez más a la mesa de negociaciones. Alenka permanecía sentada, silenciosa como un ratoncito, hojeando el colorido libro de cuentos que su madre siempre llevaba en el bolso. De pronto, la niña levantó la cabeza y comenzó a escuchar atentamente la conversación de los hombres. Su rostro infantil adquirió una expresión inusualmente concentrada. «Die Weinberg Eimerheintel», murmuró Krylov, leyendo la sección en alemán del contrato, y Alenka frunció ligeramente el ceño. «Por cierto, ¿están seguros de la traducción?», preguntó Karpov, golpeando nerviosamente el bolígrafo sobre la mesa. «Nuestro traductor lo revisó 3 veces. Todo es idéntico a la versión rusa», respondió el abogado con confianza. «Aquí dice que, en caso de impago del crédito durante 3 años, la propiedad de la garantía pasará a ser del banco». «Es una cláusula estándar», señaló,
indicando el párrafo correspondiente en el texto alemán. Al leer las palabras alemanas más complejas, Kreditverb sich Beglandsmosch, Alenka dejó el libro a un lado y se levantó del sofá. Svetlana notó el movimiento de su hija y sacudió la cabeza con gesto de advertencia. La niña ya se dirigía hacia la mesa. «Perdón, señores», dijo suavemente, y todos los hombres se volvieron sorprendidos. Svetlana se quedó inmóvil con el trapo en la mano, lista para lanzarse hacia su hija y apartarla. «¿Qué ocurre, pequeña?», sonrió Krylov condescendientemente. «Lo han traducido mal», dijo Alenka con claridad, señalando el documento con su dedo. «No se trata de la garantía inmobiliaria. Dice que, en caso de retraso en el pago, el deudor debe ofrecer como garantía todas las propiedades familiares». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Krylov se rió nerviosamente. «¿Qué tontería es esa? ¿Cómo puede un niño entender alemán?». Pero Gromov ya había acercado el documento a sí mismo, examinando el texto con atención. «Niña, ¿estás segura? ¿De verdad?», preguntó con seriedad. Alenka asintió. «Leo los cuentos de los hermanos Grimm en alemán. Mi mamá me compró este libro en una oferta. Aquí también hay errores», dijo, señalando otro párrafo. «No dice durante 3 años, sino durante 3 meses. Y la tasa no es del 12%, sino del 21%. 22, eso es 22 en alemán, pero aquí dice 21. El rostro de Krylov palideció. Sidov agarró el teléfono. «Marina, llama inmediatamente a nuestra traductora oficial de alemán». «Sí, ahora mismo, no importa que sea tarde». Karpov jugueteaba nerviosamente con la corbata, con la mano temblorosa. «Debe de ser un malentendido», murmuró el abogado, pero la seguridad en su voz había desaparecido. Svetlana se acercó a su hija y la abrazó por los hombros. «Perdón porque Alenka haya intervenido. Ahora nos iremos». «No, no, esperen», exclamó Gromov. «Su hija, posiblemente, acaba de salvar nuestro banco de pérdidas millonarias». 15 minutos después, una mujer de mediana edad entró apresurada en la sala de reuniones, con una carpeta de documentos en las manos. «Elena Markovna, revise urgentemente esta traducción», dijo Gromov, entregándole el contrato. La traductora se puso las gafas y se sumergió en el texto. Con cada minuto que pasaba, su expresión se tornaba más grave. «La niña tiene razón», dijo finalmente. «No son simples errores de traducción, es una distorsión deliberada del contenido». La versión alemana convierte este contrato en algo abusivo. Ante el más mínimo retraso, Müller no perdería solo la bodega en garantía, sino todas las propiedades familiares, incluidas cuentas personales y bienes de su esposa. «Krylov, ¿qué significa esto?». La voz de Gromov se volvió gélida. El abogado intentó explicarse, pero las palabras se le enredaban. «Confié en nuestro contratista de traducciones. Firman es un experto». «Siempre», interrumpió Sedov, «es la firma de Valery Müller, primo de nuestro socio alemán», aclaró con firmeza. De nuevo se hizo un silencio en la sala, pero esta vez estaba cargado de tensión y desconfianza. Todo parecía demasiado tranquilo. Gromov se levantó de la mesa. «Anton Sergeyevich, tengo varias preguntas para usted. ¿Quién le recomendó exactamente esta empresa de traducciones? ¿Y por qué no utilizaron a nuestros traductores oficiales?». Krylov palideció aún más. «Müller lo sugirió él mismo. Dijo que tenían amplia experiencia con documentos legales. Y no vi conflicto de intereses». Karpov caminaba nerviosamente de un lado a otro de la sala. O lo vio y decidió callar. «¿Cuánto le pagaron, Krylov?», preguntó Gromov con frialdad. «Debe ser un malentendido». «Nunca», intentó justificarse el abogado. Pero Gromov hizo un gesto y lo detuvo. «Igor Nikolaevich, llame a seguridad y póngase en contacto con nuestro departamento de protección. Que revisen todos los contratos que el señor Krylov haya preparado en el último año». Se volvió hacia Svetlana y Alenka. «Y ustedes, por favor, permanezcan aquí. Necesito su testimonio como testigos». Svetlana abrazó a su hija, preocupada. «Pero, nosotros solo. Yo trabajo como empleada de limpieza. No queríamos causar problemas». «No habrá problemas», la aseguró Gromov,
y su rostro severo se suavizó. Al contrario, su hija demostró una observación y conocimientos sorprendentes. Alenka, ¿verdad? Dime, ¿cómo aprendiste alemán tan bien? La niña bajó la mirada, tímida. Sola. En nuestra biblioteca tenemos libros de texto. También veo dibujos animados en alemán por internet. En el jardín de infancia hay un ordenador. La maestra me permite estudiar mientras los otros niños duermen. Elena Markovna miró a la niña con interés. Es asombroso. A esa edad, aprender un idioma por sí misma hasta comprender matices legales es algo muy poco común. Es especial, susurró Svetlana. Desde los 3 años lee, cuenta, capta todo al instante. Solo que no tenemos dinero para una buena escuela. De nuevo se hizo un silencio en la sala, pero esta vez estaba lleno de comprensión y empatía. 2 guardias entraron y, por indicación de Gromov, se llevaron a Krylov. Espere aquí, dijo el banquero a Svetlana. Necesito hacer unas llamadas. Salió de la sala, dejando a la mujer y a su hija al cuidado de Sidov y Karpov. No se preocupe, dijo Sedov con amabilidad. Víctor Pavlovich es un hombre justo. Han ayudado a prevenir un delito grave, un fraude de dimensiones considerables, añadió Karpov, todavía nervioso. Si hubiéramos firmado este contrato y Müller luego alegara que fue engañado. Un escándalo internacional, pérdida de licencias, procesos penales. Mientras tanto, Alenka volvió a tomar su libro y se acomodó en el sofá. Svetlana jugueteaba nerviosamente con el borde del delantal. Su vida sencilla y tranquila había dado un giro inesperado, y no sabía si debía alegrarse o preocuparse. Toda su vida se había esforzado por pasar desapercibida, cumplir silenciosamente con su trabajo y criar a su hija. Y ahora se encontraban en el centro de acontecimientos que podían cambiar el destino de muchas personas. La puerta se abrió y entró Gromov acompañado de una mujer madura con traje serio. Esta es Ana Vladimirovna, jefa de nuestro departamento legal, la presentó. Ana Vladimirovna se dirigió a Svetlana y a su hija Alenka. Alenka, fuiste tú quien descubrió la falsificación en el contrato. La mujer miró a la niña con atención. Hola, pequeña inteligente, has hecho un trabajo extraordinario. Ahora necesito que tu madre firme algunos documentos, el acta de testimonio. Mientras Svetlana llenaba los papeles bajo la dictación de Ana Vladimirovna, Gromov se sentó junto a Alenka. Dime, ¿qué quieres ser cuando crezcas? La niña lo pensó un momento, traductora o profesora. Me gustan los idiomas y quiero que las personas se entiendan correctamente. Un deseo encomiable, sonrió el banquero. ¿Y si te dijera que nuestro banco está dispuesto a financiar tu educación en la mejor escuela de idiomas de la ciudad? Svetlana levantó bruscamente la cabeza de los documentos. ¿Qué? Pero no podemos. Es demasiado. No es caridad, interrumpió Gromov. Es una inversión en el futuro. Tu hija acaba de salvar a nuestro banco de pérdidas de 50 millones de euros y de un posible proceso penal. Una beca para una niña talentosa es lo mínimo que podemos hacer. Y eso no es todo, añadió Ana Vladimirovna. Según la ley sobre la divulgación de delitos financieros, tienen derecho a una recompensa equivalente al 1% del daño prevenido. Svetlana se sentó de golpe, sus piernas dejaron de sostenerla. 1% de 50 millones de euros. Ni siquiera podía imaginar una cifra semejante. Son 500.000 euros, susurró. Exactamente, asintió Sidov. Por supuesto, habrá impuestos y otras deducciones, pero incluso después de todo eso, la suma seguirá siendo considerable, suficiente para comprar un buen apartamento y asegurar la educación de tu hija, añadió Karpov de manera práctica. Alenka corrió hacia su madre y la abrazó. Mamá, ¿estás llorando? ¿He hecho algo malo? Svetlana abrazó a su hija con fuerza. No, cielo, has hecho algo maravilloso. Solo que mamá se sorprendió un poco. Miró a los banqueros y preguntó. ¿Y qué pasará con Krylov y con ese Müller? Krylov ya está dando su testimonio a nuestro departamento de seguridad, respondió Gromov. Por sus primeras declaraciones, parece que fue un fraude cuidadosamente planeado. Müller debía recibir el crédito, transferir el dinero a cuentas offshore y, 3 meses después,
Declararse en bancarrota. Nosotros nos habríamos quedado con documentos sin valor, porque las bodegas en garantía, como descubrimos, ya estaban comprometidas con otros bancos. Pero lo más interesante, continuó Ana Vladimirovna, es que Krylov no era el único implicado. Ahora estamos investigando quién más dentro de nuestro personal pudo estar involucrado. Tal vez alguien en seguridad, ya que la revisión inicial de Mueller no detectó nada. Cabezas rodarán, comentó Karpov con tono sombrío. Y con razón, no se puede permitir que las ratas se instalen en la propia casa. Las siguientes horas transcurrieron como en un sueño. Svetlana firmaba documentos y respondía a las preguntas de los investigadores enviados por el banco. Alenka explicaba pacientemente cómo había detectado el error en la traducción, mostrando su libro de cuentos en alemán. Los investigadores se miraban sorprendidos, escuchando a una niña de 6 años analizar estructuras gramaticales de un idioma extranjero. Ya pasada la medianoche, Gromov llamó a un vehículo del banco. «Vayan a casa y descansen», dijo. «Mañana enviaré a nuestro abogado para formalizar todos los documentos relacionados con la recompensa». «Y no se preocupe por el trabajo», dijo Gromov, dirigiéndose a Svetlana. «Hablaré con la administración del centro. Le concederán un permiso remunerado mientras se completan todos los trámites. Y pasado mañana», añadió Ana Vladimirovna, «vengan con Alenka a la escuela número 7. Ya he hablado con la directora, la recibirán fuera de turno y la someterán a una prueba de evaluación». En el coche, Alenka se acurrucó contra su madre y preguntó somnolienta. «Mamá, ¿ahora somos ricas?» Svetlana acarició la cabeza de su hija. «No es que seamos ricas, pero ahora tendremos nuestra propia casa. Podrás estudiar en una buena escuela y ya no tendrás que limpiar suelos». La voz de la niña reflejaba esperanza. «Ya veremos, cielo. Quizá encuentre otro trabajo o estudie algo». Svetlana reflexionó. Solo tenía 25 años y toda la vida por delante. Tal vez era hora de pensar también en su propia educación. Su pequeño apartamento de una habitación en las afueras la recibió con su habitual estrechez y paredes desconchadas. Pero ahora Svetlana lo miraba con otros ojos. Pronto se mudarían. Alenka tendría su propia habitación para organizar todos sus libros. Quizá incluso comprarían un piano. Su hija llevaba tiempo soñando con aprender música. Tras acostar a Alenka, Svetlana permaneció despierta mucho tiempo. Los acontecimientos de la noche parecían un sueño increíble. Aquella mañana era solo una simple empleada de limpieza, con dificultades para llegar a fin de mes. Y ahora, ante ellas, se abrían perspectivas completamente nuevas. Le resultaba difícil creer que un cuento pudiera convertirse en realidad. La mañana siguiente comenzó con un toque en la puerta. Allí estaba un joven con traje de negocios. «Svetlana Nikolaevna, soy enviado de Víctor Pavlovich Gromov. Traigo documentos y un adelanto», dijo, entregándole un sobre voluminoso. «Aquí hay 100.000 rublos para los primeros gastos. El resto se transferirá una vez completados todos los trámites». Svetlana tomó el sobre casi sin pensar, todavía sin creer lo que estaba sucediendo. Los días siguientes pasaron entre ocupaciones y trámites. La visita a la escuela superó todas las expectativas. No solo aceptaron a Alenka, sino que, tras la prueba, le ofrecieron pasar directamente al segundo grado. Saltándose el primero. «Su hija tiene unas capacidades fenomenales», dijo la directora, una mujer mayor de mirada amable. «Lee al nivel de un estudiante de 5º grado, realiza cálculos con soltura hasta 1000. Su conocimiento de alemán corresponde al nivel B1. Desarrollaremos un programa individualizado para ella». Paralelamente, continuaba la investigación sobre Krylov y Mueller. Svetlana fue convocada varias veces para prestar declaración. Descubrió que el fraude había sido completamente desarticulado. Participaban otros 2 empleados del banco y toda una red de empresas ficticias. Mueller fue arrestado directamente en el aeropuerto al llegar a Moscú para firmar el contrato. Se le encontraron documentos que probaban sus intenciones fraudulentas. «¿Sabe qué es lo más sorprendente?», le dijo el investigador, el capitán Vorontsov, un hombre joven con mirada penetrante. «Si no fuera por su hija,
Este esquema habría funcionado a la perfección. Todos los controles se habían pasado y los documentos parecían impecables. Solo contaron con que nadie leería con atención el texto en alemán, y ahí es donde fallaron. No consideraron que podría existir una niña pequeña que ama los cuentos de los hermanos Grimm. Svetlana sonrió. Un mes después, se mudaron a un nuevo apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio, cerca de la escuela. Aquella vivienda les parecía un palacio comparada con su antiguo hogar. Alenka corría de una habitación a otra, exclamando emocionada: «Mamá, mira, tengo mi propio escritorio, mi biblioteca y un balcón». Svetlana se detuvo junto a la ventana. Observando el patio verde, el parque infantil, no pudo contener las lágrimas de felicidad. En la escuela, Alenka floreció. Los maestros no podían dejar de maravillar por su rapidez de aprendizaje, sus preguntas inteligentes y su disposición a ayudar a los compañeros. Además del alemán, aprendió inglés y luego francés. Tiene oído absoluto para los idiomas, decía su profesora. Niños así son muy raros y su talento conlleva gran responsabilidad. Hay que desarrollarlo correctamente. Svetlana tampoco permaneció ociosa. Con el dinero restante pagó cursos de contabilidad y, al mismo tiempo, comenzó a estudiar inglés. Descubrió con asombro que nunca es tarde para aprender y que podía absorber nuevos conocimientos casi tan rápido como su hija. Eso en nuestra familia, rió Alenka, mientras ayudaba a su madre con la tarea. De manera inesperada, Svetlana recibió una oferta de trabajo del propio Gromov. «Necesitamos a alguien de confianza», dijo. «Alguien que no se venda ni sucumba a la tentación del dinero fácil. Usted ha demostrado su honestidad. Comenzará como especialista junior en el Departamento de Control Interno y recibirá formación». Svetlana aceptó sin dudarlo. Pasó un año. El proceso judicial contra Krylov y sus cómplices concluyó con sentencias condenatorias. Müller recibió 7 años de prisión, Krylov 5. Otros implicados obtuvieron penas suspendidas y multas considerables. El banco revisó por completo su sistema de control documental y supervisión de empleados. Una lección costosa, decía Gromov, pero siempre es mejor pagar con dinero que con reputación. Mientras tanto, Alenka se convirtió en una pequeña estrella de la escuela. A los 7 años hablaba con fluidez 4 idiomas, ganaba competencias y olimpiadas, pero seguía siendo la misma niña amable y humilde. «Mamá, ¿recuerdas aquella noche en que descubrí el error en el documento?», preguntó un día. «Claro que lo recuerdo. Fue el día que cambió nuestra vida. Sabes, en aquel momento tenía mucho miedo. Pensé que el señor abogado me regañaría, pero tú me dijiste, sí, porque siempre te he enseñado a decir la verdad, aunque dé miedo». Svetlana abrazó a su hija. Durante ese año, había aprendido mucho, no solo contabilidad e inglés. Aprendió a confiar en sí misma, a no temer a las dificultades y a aprovechar las oportunidades que ofrece la vida. Y lo más importante, comprendió que a veces los cambios más grandes comienzan con actos pequeños. Con la voz silenciosa de un niño que no teme decir la verdad. En el despacho de Gromov colgaba una fotografía de aquella misma noche, tomada por la cámara de seguridad, la niña pequeña de pie junto a la mesa con los hombres importantes, señalando con su dedo el documento. «Mi talismán», decía el banquero. Un recordatorio de que la verdad puede surgir de donde menos se espera y de que nunca hay que subestimar a quienes parecen pequeños e insignificantes. La historia de Svetlana y Alenka se convirtió en leyenda dentro del banco. A los nuevos empleados siempre se les contaba como ejemplo de la importancia de la atención y la honestidad. En el Departamento de Recursos Humanos surgió una nueva práctica: observar a los hijos de los empleados, detectar talentos y ayudar en su desarrollo. Inversiones en el futuro, decía Gromov. Krylov cumplía su condena en un centro de reclusión. Una vez al mes lo visitaba su esposa, una exmodelo que ahora trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. Su lujosa vida anterior terminó de un día para otro. El apartamento en el centro, los coches caros, las cuentas bancarias, todo confiscado por orden judicial. «Yo solo quería lo mejor», se justificaba él ante su esposa. «Quería que tuviéramos más dinero,
Que no te faltara nada. No necesitaba millones, respondía ella. Necesitaba un esposo honesto. Müller, encarcelado en Alemania, comenzó a escribir sus memorias, cómo casi engañó a un banco ruso. En el prólogo admitía que nunca había considerado a una niña pequeña como un factor de riesgo. Tomé en cuenta la codicia, las ambiciones, la negligencia, pero no consideré la pureza de la mirada infantil ni la simple honestidad humana. Ese fue mi error fatal. Mientras tanto, la vida continuaba su curso. Svetlana terminó con éxito los cursos, aprobó los exámenes y recibió un ascenso. Ya no era una especialista junior, sino contadora controladora. Sus colegas la respetaban por su profesionalismo y su integridad. Nuestra Svetlana, como un rayo X, ve a través de cualquier falsedad, bromeaban. Alenka se preparaba para ingresar en la escuela de idiomas vinculada a la universidad. A pesar de tener solo 8 años, sus conocimientos la calificaban para clases para niños excepcionalmente dotados. «Mamá, ¿puedo aprender también chino?», preguntó un día. «Es un idioma muy bonito, los caracteres son como dibujos». Svetlana solo sonrió. ¿Cómo podría negarle a su hija ese deseo de aprender? En el trabajo la esperaba una sorpresa. «Abrimos una representación en Alemania», anunció Gromov en una reunión general. «Necesitamos un empleado que supervise todas las operaciones con socios alemanes. Una persona de confianza que entienda la mentalidad del país». «Svetlana Nikolaevna, esta es una oportunidad para usted», dijo él. Ella se sintió desconcertada. «Pero yo no sé alemán». Su hija sí lo sabe, y puede ayudarla. Además, tienen 6 meses para prepararse. Aquella noche, durante la cena, discutieron la propuesta. «Mamá, esto es increíble», exclamó Alenka entusiasmada. «Vamos a ir a Alemania. Veré el castillo de Neuschwanstein y la casa de los hermanos Grimm». «No será para siempre», respondió Svetlana con cautela. «Tal vez por 1 año o 2, y luego volveremos». «Claro, Solcito, Rusia es nuestro hogar». La preparación para el viaje marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Svetlana comenzó a estudiar alemán de manera intensiva. Por fortuna, contaba con un profesor particular siempre disponible. Alenka disfrutaba de las clases junto a su madre, perfeccionando al mismo tiempo sus habilidades pedagógicas. «Mamá, estás pronunciando mal», le corregía con seriedad. Svetlana repetía obedientemente los sonidos más complejos, siguiendo las indicaciones de su hija. En el trabajo, la noticia de su asignación provocó diversas reacciones. La mayoría se alegraba sinceramente por ella, pero también había envidiosos que murmuraban a sus espaldas. De 0 a un viaje al extranjero en solo 1 año y medio. ¡Qué suerte! Svetlana procuraba no prestar atención a los comentarios. Sabía que había recibido aquella oportunidad por mérito propio y estaba decidida a demostrar que merecía la confianza depositada en ella. Una semana antes de su partida, ocurrió un hecho importante. Svetlana recibió una llamada de un hombre desconocido. «Hola, me llamo Alexander Petrovich Voronov. Soy un pariente lejano por parte de su padre». Svetlana se sorprendió. Tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico cuando ella tenía solo 18 años, creía que no le quedaba familia. «Recientemente supe de usted por los periódicos», continuó el hombre. «La historia con el banco y su hija. Me gustaría reunirme con usted, si no le importa». El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Alexander Petrovich resultó ser un hombre culto de unos 60 años, profesor de filología. «Su padre era mi primo tercero», explicó. «Perdimos contacto hace muchos años, cuando se mudó de San Petersburgo. Ni siquiera sabía que tenía una hija. Al leer su nombre en el periódico y ver su fotografía, noté el parecido y quise localizarla». Resultó que Alexander Petrovich había dedicado toda su vida a recopilar el archivo familiar. Los Voronov eran una familia antigua, muchos de sus miembros habían sido académicos, traductores y diplomáticos. «Al parecer, las habilidades de tu hija son hereditarias», dijo, mientras le entregaba a Svetlana un antiguo álbum de fotos. Allí estaban retratos de su bisabuelo, un orientalista que dominaba 12 idiomas.
y de su bisabuela, una de las primeras mujeres traductoras de Rusia. Alenka examinaba las fotografías con entusiasmo. Mamá, mira, esta tía se parece a mí, y este tío con gafas. A ti, Alexander Petrovich sonrió. Los genes son algo maravilloso. El talento puede permanecer dormido durante generaciones y, de repente, manifestarse con nueva fuerza. Los invitó a visitar San Petersburgo. Tengo una gran biblioteca, muchos libros en diferentes idiomas. A Alenka le resultará muy interesante. Me alegra haberos encontrado. La familia es importante, incluso si hemos estado mucho tiempo sin saber el uno del otro. Mantendremos el contacto. Svetlana asintió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Por fin comprendió que ella y Alenka no estaban solas en el mundo. Tenían raíces, historia, tradiciones y las habilidades de su hija. No era casualidad, sino la continuidad de una línea familiar. Alemania las recibió con lluvia y frescor. El banco les había alquilado un apartamento acogedor en las afueras de Frankfurt. Cerca de la oficina, Alenka pronto se hizo amiga de los niños del vecindario, sorprendiendo a sus padres con su fluidez en alemán. ¿De dónde sabe su hija el idioma tan bien?, preguntaban. Lo aprendió por placer, respondía Svetlana, y los alemanes asentían con aprobación, respetando su afán por el conocimiento. El trabajo en la sucursal resultó interesante y responsable. Svetlana revisaba todos los contratos, supervisaba los flujos financieros y fortalecía las relaciones con socios locales. Su alemán mejoraba rápidamente con la práctica diaria. Frau Voronova está logrando avances extraordinarios, le decía su colega alemán, Stefan. Dentro de un año, nadie creerá que no nació en Alemania. Alenka asistía a la escuela local, donde se le diseñó un programa educativo individualizado. Los maestros quedaban maravillados con sus habilidades. Es una niña prodigio, decían, pero de una manera muy armoniosa, sin exageraciones. Normalmente, los niños tan dotados tienen problemas de socialización. Pero Aliona se llevaba perfectamente con sus compañeros. De hecho, rápidamente se convirtió en el alma de la clase, ayudaba a los que se rezagaban, organizaba juegos y contaba a los niños alemanes sobre Rusia. Los fines de semana viajaban por Alemania, los castillos de Baviera, el Museo de Berlín, los mercados navideños de Nuremberg. Aliona absorbía las experiencias como una esponja. Mamá, quiero escribir un libro, dijo un día, sobre una niña que viaja por distintos países y ayuda a la gente a entenderse. ¡Qué idea tan maravillosa!, la apoyó Svetlana, pero primero necesitas aprender más sobre el mundo. En el banco, Svetlana detectó varios intentos de fraude menor. Su atención al detalle y excelente memoria le permitían notar cualquier incongruencia en los documentos. Usted es nuestro ángel guardián, le decía el gerente de la oficina. Desde que llegó, no hemos tenido ni una sola operación problemática. Svetlana sonreía con modestia. Simplemente hacía su trabajo como sabía. Con honestidad y meticulosidad. Una tarde, sonó el teléfono desde Moscú. Gromov comunicó la noticia. Krylov había sido liberado anticipadamente, gracias a su buen comportamiento y la solicitud de su abogado. Cuídese, Svetlana Nikolaevna. No creemos que vaya a vengarse, pero la precaución nunca está de más. Svetlana se estremeció. Casi había olvidado a aquel hombre que casi perpetró el fraude del siglo. No se preocupe, Víctor Pavlovich, estamos lejos y todo está bien, respondió ella. Aunque la inquietud ya se había instalado en su corazón. Desde entonces, Svetlana se volvió más cautelosa al ir a trabajar, revisaba las cerraduras y pedía a Aliona que tuviera cuidado. La niña percibió la preocupación de su madre, algo estaba pasando. No te preocupes, Solcito, simplemente hay que ser cuidadosos en un país extranjero, dijo Svetlana. Aliona asintió, aunque en sus inteligentes ojos brilló la comprensión, mamá está ocultando algo. Los temores resultaron infundados. Un mes después, llegó la noticia de que Krylov había partido hacia América Latina. Comenzando una nueva vida, informó Vorontsov, el investigador a cargo del caso. La esposa se había divorciado y no le quedaba ningún bien. En Rusia no tenía nada que hacer, así que podían dormir tranquilos.
Svetlana suspiró aliviada, un problema menos. El año en Alemania pasó volando. Alenka terminó la escuela con honores y recibió una invitación para ingresar en el gimnasio para niños superdotados de Berlín. Sin embargo, la niña se negó. Quiero volver a casa, mamá, a Rusia. Aquí está bien, pero no es mi país. Svetlana abrazó a su hija. Comprendía ese sentimiento, a pesar del confort y las oportunidades, su corazón pedía regresar. Gromov acogió con satisfacción su decisión. Su experiencia es invaluable, Svetlana Nikolaevna. Estamos abriendo un departamento internacional y queremos que usted lo dirija. El salario será acorde y las perspectivas de crecimiento excelentes. Svetlana aceptó sin dudar. En solo 2 años, había pasado de ser limpiadora a especialista solicitada, un verdadero milagro. El regreso a Moscú fue triunfal. Sus colegas las recibieron con calidez. El apartamento estaba listo y en perfecto orden. Svetlana lo había dejado a personas de confianza. Alenka volvió a su gimnasio, donde todos la recordaban y apreciaban. Nuestra estrellita ha vuelto, se alegraba la directora. ¿Y con qué equipaje? Ahora podrás ayudarnos con los proyectos internacionales. La vida tomó un nuevo rumbo. Svetlana dirigía el departamento, Alenka estudiaba, participaba en olimpiadas y escribía su libro. Los fines de semana viajaban a San Petersburgo a visitar a Alexander Petrovich, que se había convertido en un verdadero abuelo para ellas. El viejo profesor adoraba a Alenka y pasaba horas conversando con ella sobre literatura, idiomas e historia. En ella ha renacido el espíritu de nuestra familia, decía a Svetlana. Cuídala. Cuando Alenka cumplió 10 años, un acontecimiento volvió a cambiar sus vidas. A la Olimpiada Internacional de Lingüística llegó una delegación de la UNESCO. La directora del Programa de Preservación de Lenguas en Peligro, la anciana francesa Madame Dupont, quedó impresionada por la actuación de Alenka. La niña no solo demostró su dominio de 8 idiomas, sino que también habló sobre la importancia de conservar la diversidad lingüística. Esta niña es la futura lingüista mundial, dijo Madame Dupont a Svetlana. Nos gustaría ofrecerle una beca para estudiar en cualquier universidad del mundo cuando llegue el momento, así como la oportunidad de participar en nuestras expediciones para el estudio de lenguas raras. Alenka escuchaba con los ojos brillantes de emoción. ¿De verdad podré ir a África y al Amazonas cuando sea mayor, mamá? Preguntó. Sí, querida, pero por ahora estudia y prepárate, respondió Svetlana, contemplando a su hija y reflexionando sobre el increíble camino que habían recorrido. Desde aquella noche en la que la pequeña se sentaba en un rincón de la sala de reuniones hasta alcanzar el reconocimiento internacional. Todo había comenzado con un simple conocimiento del alemán y el valor de decir la verdad. Mamá, ¿en qué piensas?, interrogó Alenka. En lo orgullosa que estoy de ti, contestó Svetlana, y en que todo esto apenas comienza. En la oficina de Gromov ya colgaba una nueva fotografía, Svetlana y Alenka en la entrega del premio al mejor departamento internacional del sistema bancario ruso. Mis talismanes, decía él a los visitantes. Un ejemplo de que lo más importante en una persona no es su estatus social, sino la honestidad, la inteligencia y la dedicación, y de que, a veces, el destino brinda oportunidades a quienes realmente las merecen. La historia tuvo un giro inesperado 5 años después. Alenka, que ya tenía 15 años, era estudiante de la Universidad Estatal de Moscú, la más joven en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Svetlana se había convertido en subdirectora del Banco para Relaciones Internacionales. Vivían en un amplio apartamento en el centro de Moscú, viajaban por el mundo, pero seguían siendo personas sencillas y abiertas. Un día, Alenka llegó a casa emocionada. Mamá, ¿recuerdas a ese abogado, Krylov? Me escribió una carta. Svetlana se tensó. ¿Qué quiere? Perdón, susurró la niña. Escribe que durante todos estos años ha pensado en aquella noche, que le enseñé una lección de honestidad, que ha comenzado una nueva vida, que trabaja como maestro en una escuela para adolescentes con dificultades en Argentina y que agradece que lo detuvieran a tiempo. Svetlana leyó la carta varias veces. La caligrafía era irregular, reflejando la emoción de quien escribía.
Krylov hablaba de cómo la prisión lo había cambiado, de cómo comprendió el valor de un hombre honesto y de cómo ahora enseña a los jóvenes a no repetir sus errores. ¿Le responderás?, preguntó Svetlana. Alenka asintió. Sí, escribiré que creo en la sinceridad de su arrepentimiento. Todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Esta historia se convirtió en el último trazo del retrato de una niña extraordinaria que cambió el destino de muchas personas. Alenka creció no solo como políglota y científica, sino también como una persona sabia y compasiva. Comprendía que el mundo no se divide en blanco y negro, que los seres humanos pueden equivocarse y enmendarse, y que, a veces, la verdad de un niño puede ser el inicio de la sabiduría adulta. Svetlana recordaba con frecuencia aquella noche, cómo fregaba el suelo de la sala de reuniones, cómo Alenka se sentaba en un rincón con su libro, cómo tembló la mano del banquero al escuchar la verdad. Un solo instante que lo cambió todo. Sabía que aún les aguardaban muchos caminos por recorrer, numerosos descubrimientos y encuentros por vivir. Pero lo esencial ya había ocurrido, habían encontrado su camino, su vocación, su lugar en el mundo. Todo gracias a una pequeña niña que no temió decir, aquí hay una trampa, esto se traduce de otra manera. La historia había llegado a su fin, pero la vida continuaba. Alenka se convirtió en una reconocida lingüista, autora de un método único para aprender idiomas y fundadora de una organización destinada a ayudar a niños talentosos de familias desfavorecidas. Svetlana dirigió su propia empresa de consultoría, ayudando a compañías rusas a expandirse internacionalmente. Madre e hija permanecieron unidas como las mejores amigas, habiendo recorrido un camino asombroso desde la sencillez de una limpiadora y su hija hasta convertirse en miembros respetados de la sociedad. Y en algún lugar del mundo, en diferentes países y ciudades, vivían personas cuyas vidas fueron transformadas por aquel encuentro nocturno. Gromov, que aprendió a valorar la honestidad por encima de cualquier beneficio. El investigador Vorontsov, que creyó que la justicia sí existe. El profesor Voronov, que encontró una familia en el ocaso de su vida. Incluso Krylov, quien tras su caída, alcanzó la redención. Todos ellos estaban conectados por un hilo invisible, la memoria de aquella pequeña niña sentada en un rincón mientras su madre fregaba el suelo. La niña permaneció en silencio, mientras el abogado agitaba el contrato sin percatarse de la trampa. Y de repente, ella susurró, aquí hay una trampa. Esto se traduce de otra manera. La mano de uno de los banqueros tembló. Y aquel temblor se convirtió en el inicio de una nueva vida para muchas personas, porque, a veces, para que ocurran grandes cambios, basta con una pequeña voz que diga la verdad. Pasaron 3 años más. Alenia cumplió 18 años y ya estaba finalizando su maestría, trabajando al mismo tiempo en un centro de investigación de la UNESCO. Svetlana, con 43 años, lucía mucho más joven, el éxito y la felicidad la habían transformado. Sin embargo, en su vida personal seguía sola, dedicando todo su tiempo a su hija y a su carrera. Mamá, deberías ocuparte también de tu vida personal, decía Alenia con frecuencia. Tengo a ti y mi trabajo, respondía Svetlana. Eso no es suficiente. Aún eres joven y hermosa. El destino actuó a su manera. En una conferencia internacional sobre regulación bancaria, Svetlana conoció a Dmitry Andreevich Volkov, viudo, profesor de economía y consultor del Banco Central. Alto, con algunas canas en el cabello oscuro y ojos marrones llenos de bondad, captó su atención de inmediato. Svetlana Nikolaevna, he oído mucho sobre usted, dijo él durante un descanso. Su historia se ha convertido en un ejemplo clásico de la importancia del control interno. Fue mérito de mi hija, respondió Svetlana con humildad. Lo sé, es un niño extraordinario. Me gustaría conocerla. El encuentro se concretó una semana después. Dmitry los invitó al teatro a la premier de Eugene Onegin. Alenia quedó inmediatamente prendada de su simpatía hacia el profesor. Mamá, es maravilloso. Y te mira con esos ojos. Dijo Alenia. ¿Qué pasa, Alenia? Se sonrojó Svetlana. Ya soy adulta y veo cuando un hombre está enamorado. Y le gustas tú, no finjas que no lo notaste. Svetlana se ruborizó. Realmente percibía la atención especial de Dmitry,
pero temía creer en la posibilidad de ser feliz. Dimitri resultó ser un cortejador paciente y respetuoso, ramos de flores. Invitaciones a conciertos, largas conversaciones sobre literatura y arte. Tenía un hijo adulto que vivía en Estados Unidos y comprendía perfectamente lo que significaba criar a un niño. «Eres una mujer increíblemente fuerte», le dijo un día. «Haber recorrido tu camino sin endurecerte, conservando la bondad y la apertura, es algo poco común». «Solo he vivido», respondió Svetlana. «He hecho lo que debía hacer». «Ahí radica la verdadera fuerza», sonrió Dimitri. Su relación se desarrolló lentamente, como si ambos temieran asustar la felicidad repentina que había llegado a sus vidas. Alena, con tacto, les daba espacio para estar a solas, viajando a conferencias y expediciones. «Diviértanse, jóvenes», bromeaba ella. Y Svetlana reía. Su hija se había convertido en su mejor amiga y consejera. «Mamá», dijo un día Alena, «creo que papá estaría feliz de que hayas encontrado a alguien bueno». «Él te amaba, simplemente la enfermedad lo destruyó». Svetlana asintió. Su primer esposo había sido, en verdad, una buena persona antes de que el alcohol arruinara su familia. Mientras tanto, en el banco se avecinaban cambios. Gromov planeaba retirarse y buscaba un sucesor. «Svetlana Nikolaevna, la junta directiva está considerando su candidatura», anunció. «Pero hay una condición, deberá obtener un MBA. ¿Está dispuesta a estudiar?». Svetlana reflexionó. Tenía ya 43 años y se preparaba para volver a las aulas. «Acepta, mamá», exclamó Alena. «Yo te ayudaré con el inglés, Dmitri Andreevich con la economía. Podrás con ello». El año siguiente se convirtió en un verdadero desafío. Trabajo de día, estudio por la noche, fines de semana dedicados a preparar proyectos. Dimitri la apoyaba explicando complejos modelos económicos, mientras Alena revisaba sus trabajos en inglés. «Parecemos un equipo estudiantil», bromeaba Dimitri. «Solo que la edad no es la misma. La edad es un estado del alma», replicaba él. «Y la suya es joven». Paralelamente, Alena trabajaba en su proyecto principal, la creación de un método universal para el aprendizaje de idiomas destinado a niños de familias desfavorecidas. «Recuerdo lo difícil que me resultaba estudiar sin buenos libros», explicaba. «Quiero que otros niños tengan la oportunidad que yo no tuve». El método se basaba en técnicas lúdicas y en el uso de materiales simples y accesibles. Los primeros experimentos en hogares infantiles arrojaron resultados sorprendentes. «¿Sabe lo que más me impresiona de su hija?», comentó un día Dimitri. «No ha olvidado sus orígenes. Muchos, al alcanzar el éxito, intentan olvidar su pasado difícil. Pero Alena utiliza su experiencia para ayudar a otros». Svetlana asintió. «Siempre le enseñé a recordar a quienes tuvieron menos suerte. También podríamos habernos quedado allí, si no hubiera sido por aquel incidente». La defensa del MBA fue impecable. Svetlana presentó un proyecto de reorganización del departamento internacional, incorporando soluciones financieras de vanguardia. La comisión quedó impresionada. Rara vez vemos una combinación tan excepcional de experiencia práctica y conocimiento teórico. Tras la defensa, Dimitri la esperaba con un ramo de rosas. «Estoy orgulloso de usted, Svetlana Nikolaevna, o mejor dicho, Svetlana Nikolaevna, MBA». Ella se rió, sintiéndose más feliz que nunca. Un mes después tuvo lugar la reunión del Consejo de Administración. Gromov presentó a Svetlana como su sucesora. «En mis 15 años de experiencia, no he conocido a una empleada más dedicada y competente. Comenzó como limpiadora y se ha convertido en una de las mejores especialistas en operaciones internacionales. Si esto no es un ejemplo de meritocracia, no sé qué lo es». La votación fue unánime. «Mamá, ahora eres la gran jefa», exclamó Aliona con entusiasmo. «Con gran responsabilidad», respondió Svetlana con seriedad, consciente del peso que recaía sobre sus hombros, un banco con activos multimillonarios, miles de empleados y responsabilidad ante los depositantes. «¿Lo lograrás?», preguntó Dimitri con seguridad. «Creo en ti», añadió.
La primera decisión de Svetlana como presidenta del consejo fue crear un fondo educativo para los hijos de los empleados. Cada niño merece tener una oportunidad, declaró en la reunión general. Cubrirá la educación de los niños talentosos, ayudará con tutores y organizará prácticas profesionales. La iniciativa fue recibida con entusiasmo. Muchos recordaban la historia de Aliona. Mientras tanto, Aliona se preparaba para defender su tesis doctoral. A los 21 años, defender una tesis doctoral es un caso único, pero su director, el académico Sergeyev, decía, la edad aquí no importa. El trabajo se ha realizado al más alto nivel. Su investigación, centrada en los mecanismos neurolingüísticos de adquisición de idiomas a temprana edad, unía su experiencia personal con la investigación científica. Una semana antes de la defensa ocurrió un hecho inesperado. A la recepción de Svetlana llegó una mujer de mediana edad, vestida modestamente, con el rostro cansado. Me llamo Marina Krylova, se presentó. Era la exesposa de Antón. Svetlana se tensó, pero la mujer levantó la mano en señal de calma. No vengo con reclamaciones. Al contrario, quiero agradecerles. Si no hubiera sido por su hija, Antón nos habría involucrado en algo tan grave que solo la cárcel lo habría hecho recapacitar. Él realmente ha cambiado. Marina explicó que, tras su liberación, Krylov se trasladó a Argentina, donde un viejo amigo le ofreció un puesto en una escuela. Enseña ruso y literatura, y los niños lo adoran. Sabe, él a menudo les cuenta la historia de la pequeña que lo salvó de un gran problema. Dice que fue la lección de honestidad más importante que recibió en su vida. Me alegra que todo le haya salido bien, dijo Svetlana sinceramente. Todos merecen una segunda oportunidad. Traigo algo para ustedes. Marina sacó de su bolso un pequeño cuadro. Antón lo había pintado para su hija. Comenzó a dibujar en la colonia, y resultó que tenía talento. La pintura mostraba a una niña con un libro, sentada en un rincón de una gran sala, mientras alrededor se veían figuras de adultos difusas. Pero la niña brillaba como un pequeño sol. Lo llamó la voz de la verdad, explicó Marina. Por favor, entréguenselo a Aliona. Aliona quedó profundamente conmovida. Mamá, siempre creí que él era buena persona, solo se equivocó. Me alegra que haya podido empezar de nuevo. Colgó la pintura en su despacho universitario. Sus colegas preguntaban a menudo por la historia detrás del cuadro, y Aliona contaba la historia, omitiendo los nombres, sobre la importancia de la honestidad y la posibilidad de redención. La defensa de su doctorado fue un triunfo. El salón estaba lleno, colegas, estudiantes y periodistas. Aliona habló de su investigación con tal pasión y profundidad que incluso los profesores más escépticos quedaron impresionados. Trabajo brillante, resumió el presidente del comité. Recomendamos por unanimidad la concesión del grado. Tras la defensa hubo un pequeño banquete. Dmitri brindó por esta familia extraordinaria, por Svetlana, que demostró que nada es imposible. Por Aliona, que muestra que la edad no es un obstáculo para la ciencia, y porque su ejemplo inspira a otros. Todos alzaron sus copas con entusiasmo. Alexander Petrovich, recién llegado de San Petersburgo, se secaba las lágrimas. Si tu bisabuelo supiera en la mujer que te has convertido, estaría orgulloso. 6 meses después, Svetlana y Dmitri se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados únicamente de familiares cercanos. Aliona fue la testigo. Por fin, dijo abrazando a su madre. Me alegra tanto por ustedes. La luna de miel la pasaron en Italia. Dmitri llevaba a Svetlana por museos, explicándole el arte del Renacimiento. Me abres un mundo nuevo, le decía ella. Y tú me has dado una nueva vida, respondía él. Bajo la dirección de Svetlana, el banco prosperó. Introdujo principios innovadores, transparencia, responsabilidad social y apoyo a la educación. El Banco de Gromov, como todavía lo llamaban popularmente, se convirtió en un ejemplo de ética empresarial. Los competidores adoptaban sus prácticas, especialmente el programa de apoyo a niños talentosos. Mientras tanto, Aliona obtuvo una beca para fundar un centro internacional de estudio de idiomas para niños de familias desfavorecidas. El primer centro abrió en Moscú, en el mismo barrio donde alguna vez alquilaron una habitación.
El círculo se ha cerrado, dijo Svetlana durante la inauguración, pero esto no es el final, sino el inicio de un nuevo ciclo. Niños como lo era Aliona, absorben con ansias el conocimiento y descubren el mundo a través de los idiomas. ¿Se acuerda, tía Sveta, cuando venía a nuestro jardín a limpiar los pisos? Preguntó un niño. Svetlana lo miró más de cerca y lo reconoció. Exacto, Iván, el inquieto del grupo mayor. Recuerdo que siempre te cruzabas por el camino, y ahora eres un gran jefe. Mi mamá dice que usted es la principal en el banco, dijo el niño. Sí, pero sigo siendo la misma tía Sveta, solo que la vida ha cambiado. ¿Y cambiará también para mí? Preguntó esperanzado. Por supuesto, si estudias y te esfuerzas, respondió Svetlana. El proyecto de Aliona atrajo atención internacional. La UNESCO propuso ampliar el programa a otros países. Empecemos por América Latina, decidió Aliona. Allí había muchos niños que necesitaban ayuda. Lo que no sabía era que en una escuela de Buenos Aires, su metodología sería implementada por Anton Krylov, quien había recibido los materiales a través de la red educativa. Krylov envió otra carta. Querida Aliona, su metodología hace maravillas. Los niños de los barrios pobres, que apenas hablaban español, ahora están aprendiendo inglés. Ustedes les ofrecen una oportunidad de una vida distinta. Gracias por no guardar rencor y por compartir sus conocimientos. Utilizo su historia como ejemplo, contando a los niños sobre la niña que, gracias al dominio de los idiomas, cambió su destino. Con respeto y gratitud, la vida, entre tanto, continuaba su curso. Svetlana dirigía el banco con éxito. Dmitri asesoraba al gobierno en cuestiones de política económica. Aliona desarrollaba sus proyectos educativos. A menudo se reunían para cenar en familia, comentando noticias, planes, o simplemente disfrutando de la compañía mutua. ¿Sabes en qué pienso?, dijo un día Aliona. Si no hubiera sido aquella noche, aquel contrato, ¿dónde estaríamos ahora? No lo sé, respondió sinceramente Svetlana. Tal vez yo todavía estaría limpiando suelos y tú estudiando en una escuela común. Pero aún así seríamos felices, afirmó Aliona con seguridad, porque estábamos juntas. El dinero y el éxito son maravillosos, pero lo más importante es el amor y el apoyo de los seres queridos. Dmitri abrazó a su esposa. Tu hija es muy sabia. Lo ha sacado de su madre, bromeó Aliona, y todos rieron. Afueras, la nieve caía, dentro, la chimenea crepitaba. En aquella acogedora habitación se reunían 3 personas unidas no solo por la sangre, sino por un profundo afecto mutuo. Al día siguiente, Svetlana recibió una sorpresa. Entró Elena Markovna, la traductora que años atrás había confirmado la veracidad de Aliona. Svetlana Nikolaevna, tengo una solicitud poco común, dijo. Mi nieta, tiene 6 años, muestra aptitudes para los idiomas. ¿Podrían ustedes, es decir, Aliona, evaluarla? Svetlana sonrió. Por supuesto, tráiganla al centro de Aliona. Allí contamos con excelentes docentes. La historia se repetía, pero ahora en un nivel superior. Decenas, cientos de niños recibían la oportunidad que una vez tuvo Aliona. Los centros se inauguraban en distintas ciudades de Rusia, y el programa se expandía. El banco de Svetlana se convirtió en el principal patrocinador del proyecto. Y no era solo filantropía, sino una verdadera inversión en el futuro. Estamos formando una nueva generación, decía Elena durante la conferencia de pedagogos. Una generación que hablará el lenguaje del mundo, comprensión y cooperación. Cada niño que aprende un nuevo idioma se convierte en un puente entre culturas. Y quién sabe, quizá alguno de ellos también llegue a decir una verdad importante en el momento adecuado. En la sala se encontraba una joven mujer, la conserje del centro de negocios vecino. Había traído a su hija, una niña de primer grado apasionada por la lectura. La historia de Svetlana y Elena la inspiraba, lo que significaba que ellas también tenían una oportunidad. Tras la conferencia, se acercó a Elena. ¿Se puede inscribir en su centro? Por supuesto, vengan mañana a la evaluación. La mujer se marchó con esperanza en el corazón. Svetlana observaba la escena desde un rincón lejano de la sala. El círculo se había cerrado,
pero la espiral continuaba ascendiendo. Su historia inspiraba a otros, ofrecía esperanza y demostraba que los ascensores sociales funcionan cuando hay talento, esfuerzo y un poco de suerte. Y la honestidad siempre permanece como honestidad. Aquella misma tarde, Gromov llamó a Svetlana. Sabes, a menudo pienso en aquella noche. Si no hubiera sido por tu hija. Da miedo imaginar qué habría pasado con el banco. Todo salió como debía, respondió Svetlana con tono filosófico. Tal vez, pero yo prefiero pensar que nosotros mismos forjamos nuestro destino. Tú y Alena son la mejor prueba de ello. Sobre la mesa de Svetlana había una fotografía, ella muy joven, con el uniforme de trabajo, un cubo y un trapeador, y la pequeña Alena a su lado. Era una imagen de la cámara de vigilancia del centro de negocios, un recuerdo que Gromov le había regalado muchos años después. Para que nunca olviden de dónde vienen, dijo entonces. Y ellas recordaban, siempre recordaban. Alena contaba con frecuencia esta historia a sus estudiantes, ya no escolares, sino adultos que acudían a sus centros de recualificación profesional. Nunca es tarde para empezar de nuevo, solía decir. Mi madre obtuvo un MBA a los 43 años. Se convirtió en presidenta de un gran banco, empezando desde la conserjería. Si ella pudo, ustedes también pueden. Entre sus estudiantes había personas de todo tipo. Antiguos obreros de fábricas cerradas durante la crisis, mujeres que retomaban su carrera tras un largo permiso de maternidad e incluso exconvictos en busca de un nuevo rumbo en la vida. Para cada persona encontraba las palabras adecuadas, la motivación correcta. El idioma es la llave, repetía Alena. La llave hacia nuevas oportunidades, hacia otra vida. Un día se le acercó un hombre de unos 50 años, con las manos ásperas de un obrero. Su hija se había mudado a Alemania tras casarse, y sus nietos ya no hablaban ruso. Quiero aprender alemán para poder comunicarme con ellos, dijo. Alena tomó personalmente su enseñanza. Al cabo de un año, él ya leía a sus nietos los cuentos de los hermanos Grimm. Aquellos mismos con los que algún día había comenzado el propio camino de Alena. Svetlana y Dmitri viajaban con frecuencia, tanto por trabajo como por placer. En cada país, Svetlana buscaba ejemplos de programas sociales que pudieran adaptarse a Rusia. Eres una adicta al trabajo, le decía su esposo con cariño. Es simplemente que sé lo que es no tener oportunidades, y quiero que otros sí las tengan, respondía ella. En uno de sus viajes a Suiza, se encontraron casualmente con Müller. Ya mayor, con un aspecto cansado, estaba sentado en un pequeño café en Zúrich. Al ver a Svetlana, palideció, pero ella se adelantó. Geller, Frau Voronova, no lo esperaba. El pasado queda atrás, dijo ella con calma. Espero que haya aprendido la lección. Él asintió, su hija me dio una lección. Nunca más. Ahora trabajo honestamente, asesorando a pequeñas empresas. Me alegra por usted, respondió Svetlana sinceramente, y se marchó, dejándolo reflexionar sobre los extraños giros del destino. Pasaron los años, cambiaron los gobiernos, ocurrieron crisis y periodos de prosperidad, pero el banco bajo la dirección de Svetlana permaneció como un oasis de estabilidad. Sus principios, honestidad, transparencia y responsabilidad social, se convirtieron en un referente para toda la industria. Los jóvenes banqueros estudiaban sus casos en las universidades y escribían tesis sobre el fenómeno de un banco con rostro humano. Alena, hacia los 30 años, se había convertido en una experta reconocida mundialmente en educación. Sus metodologías se aplicaban en 40 países. Asesoraba a gobiernos y participaba en foros de la ONU. Pero su mayor logro lo consideraba cada niño que, gracias a su programa, obtuvo la oportunidad de una vida mejor. Es como una piedra arrojada al agua. Decía, las ondas se expanden cada vez más. En el 25º aniversario de aquella noche memorable, se reunieron en aquella misma sala de reuniones. El edificio del centro de negocios ahora pertenecía al banco, y Svetlana decidió conservar aquella sala como un museo. En la pared colgaba una fotografía ampliada, una niña pequeña con un libro en la esquina. Nuestro comienzo, dijo Svetlana, abrazando a su hija. A la celebración asistieron muchos invitados, Gromov.
Ya completamente canoso, pero enérgico, Vorontsov, quien había alcanzado el rango de coronel, Elena Markovna con su nieta, que ahora estudiaba en la Facultad de Idiomas Extranjeros. Incluso Marina Krylova estuvo presente, dirigiendo su fundación benéfica de apoyo a familias de reclusos. Todos hemos cambiado gracias a aquella noche, dijo Gromov, alzando su copa. A mejor, Alexander Petrovich, quien había cumplido 85 años, se sentaba en su sillón mirando con orgullo a su sobrina nieta. El linaje de los Voronov continúa con dignidad. Tu bisabuela, la primera mujer traductora de nuestra familia, estaría orgullosa de ti, agregó, y le entregó a Elena un antiguo medallón familiar. Llévalo como un símbolo de honor. La velada llegaba a su fin. Los invitados se retiraban, pero Svetlana, Dmitri y Elena permanecieron juntos, observando la ciudad nocturna desde la ventana. ¿Recuerdas, mamá, cómo íbamos en el coche aquel día camino a casa? Preguntó Elena. Sí, dijiste que tendríamos nuestra propia casa y que yo podría estudiar en una buena escuela. Lo recuerdo. Entonces parecía un sueño imposible. Ahora ayudamos a otros a soñar y a convertir sus sueños en realidad. ¿Sabes qué he comprendido con los años? Dijo Dmitri pensativo. Que las decisiones más importantes se toman en segundos. La decisión de Elena de decir la verdad. La decisión de Gromov de escuchar a un niño. Tu decisión, Sveta, de no huir, sino de quedarte. Esos segundos definieron el destino de decenas de personas. Cientos, corrigió Elena. Si contamos a todos los niños de nuestros centros, miles, añadió Svetlana. Y si consideramos también sus futuras familias. Los tres permanecieron abrazados, convertidos en una verdadera familia. Afuera, la ciudad brillaba bajo la noche, donde en ese instante miles de personas tomaban sus pequeñas y grandes decisiones. Y, quizás en algún lugar, otra conserje caminaba de la mano con su hija. Sin saber que el destino ya les preparaba un encuentro con un milagro. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una nueva idea. Mamá, ¿y si creamos un programa internacional de intercambio para los niños de nuestros centros? Que puedan visitarse entre sí y aprender idiomas en un entorno natural. Es una idea maravillosa, la apoyó Svetlana. Hablaré con la junta directiva y destinaremos financiamiento. Yo aportaré desde la universidad, prometió Dmitri. Así comenzó un nuevo proyecto que, al cabo de algunos años, alcanzó a miles de niños alrededor del mundo. Los pequeños embajadores de la paz, como los llamaba la prensa, construían puentes entre culturas, derribaban prejuicios y creaban un futuro sin fronteras. Y cada uno de ellos conocía la historia de aquella niña que cambió el mundo simplemente diciendo la verdad. En el despacho de Svetlana apareció una nueva fotografía, ella y la adulta Elena rodeadas de niños de diversas nacionalidades. Todos sonreían y sostenían las banderas de sus países. La inscripción decía, gracias por nuestra oportunidad. Ha sido la mejor recompensa por todos estos años de esfuerzo. Mamá, ¿recuerdas cuando decías que todo apenas comenzaba? Preguntó Elena durante la cena familiar. Tenías razón. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de cambiar la vida de alguien para mejor. Lo importante es no dejar pasar el momento, sonrió Svetlana. Como entonces, en aquella sala, y no temer a decir la verdad, añadió Dmitri, incluso si las manos tiemblan. Levantaron sus copas por la verdad, por el coraje, por la fe en un futuro mejor, por la certeza de que una pequeña voz puede cambiar el mundo, por la honestidad que siempre se recompensa, por el amor y el apoyo familiar, más valiosos que cualquier riqueza, y porque su historia continúa en los niños que aprenden y en las personas que reciben una segunda oportunidad en un mundo que se vuelve un poco más justo y amable. En un rincón, la niña permanecía sentada mientras su madre fregaba el suelo. Un abogado agitaba un contrato, sin percibir la trampa, hasta que la niña susurró. Aquí hay un truco, esto se traduce de otra manera. Y una de las manos del banquero tembló. Esa historia se convirtió en leyenda, contada a niños y adultos, pobres y ricos, dentro de Rusia y más allá. Una historia que enseñaba que la verdad es más fuerte que la mentira, que el conocimiento supera a la ignorancia y que el amor vence todos los obstáculos.
Una historia que comenzó en un rincón de la sala de reuniones y que sigue viva en los corazones de miles de personas alrededor del mundo. Gracias por escucharla hasta el final. Si les ha gustado la historia, por favor, denle me gusta y compartan sus comentarios. ¿Y ustedes, habrían escuchado a la hija de la conserje si de ello dependiera el destino de un negocio millonario? ¿Qué habrían hecho en su lugar?